El sobre la mesa no era una invitación de boda. Era un último aviso de una agencia de cobros. Grace Kenny miró fijamente las letras estampadas en rojo hasta que se volvieron borrosas. El zumbido de las luces fluorescentes en la atestada sala de espera de la clínica de asistencia legal era el único sonido, un murmullo bajo y enloquecedor que parecía vibrar en sus dientes. Se ajustó la correa de su bolso, el cuero gastado en los bordes, e intentó que sus manos no temblaran. Fracasó. ¿Señorita Kenny? Grace se levantó demasiado rápido, su rodilla golpeando contra la silla de plástico barato. Sí, soy yo. La abogada, una mujer agobiada llamada señora Álvarez, que parecía no haber dormido en una semana, le hizo un gesto para que entrara en una oficina apilada de expedientes. Grace se sentó, aferrando su carpeta. La carpeta que contenía los escombros de su vida. He revisado los documentos que envió, dijo la señora Álvarez, sin hacer contacto visual mientras barajaba papeles. Es una situación difícil, Grace. Él dijo que era una inversión, dijo Grace, su voz sonando delgada y extraña a sus propios oídos. Bobby dijo que necesitábamos capital líquido para el lanzamiento de la campaña. Dijo que sus activos estaban inmovilizados en el fideicomiso familiar, pero que una vez que estuviéramos casados, todo se fusionaría. Puso los préstamos a mi nombre porque mi puntaje de crédito era perfecto. Corrigió suavemente la señora Álvarez. Finalmente levantó la vista. Grace, Robert Cain no solo pidió un préstamo. Abrió 3 líneas de crédito y un préstamo comercial de alto riesgo usando tus credenciales. La responsabilidad total es de poco más de $200.000. Grace sintió que el aire abandonaba la habitación. Pero la boda, los depósitos. No reembolsables, dijo la abogada. Y como nunca se presentó en el altar y nunca firmó el certificado de matrimonio, no hay protección de bienes conyugales. Legalmente, estas son tus deudas. Tú firmaste los papeles. Confía en él, susurró Grace. El recuerdo la golpeó como un golpe físico. De pie en la suite nupcial del hotel, el vestido se sentía pesado como el plomo, revisando su teléfono cada 30 segundos. El mensaje de texto que llegó a las 2 de la tarde, una hora después de que la ceremonia debía comenzar. No puedo hacer esto. Lo siento. No vengas a buscarme. Lo sé, dijo la señora Álvarez, su voz suavizándose. Pero la confianza no es una defensa legal. Podemos declararnos en bancarrota, pero dada la naturaleza del fraude, tardará meses en resolverse. Mientras tanto, los acreedores pueden embargar su sueldo. No tengo sueldo, dijo Grace, con la garganta apretada. Perdí mi trabajo en la agencia. Hicieron una verificación de antecedentes de rutina para la nueva autorización de seguridad en el proyecto de la cuenta bancaria. Cuando aparecieron las alertas de fraude, me despidieron. Soy tóxica, señor Álvarez. Nadie contratará a una diseñadora gráfica que parece estar malversando fondos. Entonces necesitas encontrar un trabajo que no requiera una verificación de crédito, dijo la abogada sin rodeos. Trabajos en efectivo, industria de servicios, cualquier cosa para mantener las luces encendidas mientras luchamos contra esto. Porque si pierdes tu apartamento, luchar contra esto se vuelve mucho más difícil. Grace salió de la oficina hacia la llovizna gris de una tarde de martes. Tenía $40 en su cuenta corriente. Su casero había deslizado una advertencia de desalojo bajo su puerta esa mañana. Pasó las siguientes 3 horas en una cafetería, sorbiendo una sola taza de té tibio, revisando los anuncios clasificados en un periódico físico que había encontrado en el metro. Las bolsas de trabajo en línea requerían perfiles, conexiones de LinkedIn, huellas digitales que actualmente eran radiactivas. Necesitaba algo a la antigua, algo fuera del sistema. Marcó un anuncio en las últimas páginas. Intercalado entre ventas de patrimonio y servicios de eliminación de basura, se busca cuidadora interna. Finca privada, ubicación remota. Se proporciona alojamiento y comida, más estipendio. No se permite presencia en redes sociales. Se requiere un acuerdo de confidencialidad. Preguntar en el apartado de correos 404. Era el tipo de anuncio que usualmente señalaba una estafa o el comienzo de una película de terror. Pero Grace miró la advertencia de desalojo doblada en su bolso. No tenía el lujo de la seguridad.
Le pidió prestado un bolígrafo al barista y anotó el número. La entrevista tuvo lugar 2 días después, no en una oficina, sino en el vestíbulo de un hotel anodino del centro. La mujer que la recibió, la señora French, era un bloque de granito con un abrigo de tweed. No sonrió. No pidió un currículum. Miró las manos de Grace, luego sus zapatos. Trabajo duro, dijo la señora French. Su acento era cortante, eficiente. Fregar suelos, quitar el polvo de estantes altos, pulir plata. Es una casa grande, y tenemos poco personal. No le tengo miedo al trabajo, dijo Grace. Intentó proyectar fuerza, pero sabía que parecía cansada. Las ojeras bajo sus ojos eran imposibles de ocultar con un corrector barato. Tiene experiencia en diseño, señaló la señora French, echando un vistazo a la única hoja de papel que Grace había traído. ¿Por qué quiere fregar inodoros? Necesito el dinero, dijo Grace. La honestidad flotó entre ellas. Y necesito un lugar donde vivir hoy. La señora French la estudió durante un largo e incómodo momento. El señor es particular. Valora la privacidad por encima de todo. No verá a nadie. No tendrá invitados. Entregará su teléfono al comienzo de su turno. Si viola su privacidad, será despedida inmediatamente sin paga. Entiendo, dijo Grace. No le gusta que lo vean, añadió la señora French, su voz bajando una fracción. Si usted está en una habitación y él entra, usted se va. Si está limpiando una habitación y él está durmiendo, no lo despierta. No le habla a menos que él le hable. ¿Entiende? Entiendo, repitió Grace. Sonaba como una prisión. Sonaba perfecto. El pago es de $2000 a la semana, en efectivo, dijo la señora French, levantándose. Haga su maleta. El coche sale en 1 hora. Grace se quedó sentada un momento después de que la señora French se marchara. $2000 a la semana. Era suficiente para mantener pagados a los abogados de la bancarrota. Era suficiente para sobrevivir. Fue a su apartamento, que ya estaba medio empacado en anticipación del desalojo. Tomó una maleta. Dejó el vestido de novia colgado en el fondo del armario, envuelto en plástico, un fantasma de la vida que pensaba que iba a tener. Mientras se sentaba en la parte trasera del coche negro, viendo cómo la ciudad se desvanecía entre los árboles del norte del estado de Nueva York, Grace sintió una extraña y fría calma. Bobby Cain le había quitado su dinero, su reputación y su corazón. Pero no la había matado. Iba a sobrevivir a esto, incluso si tenía que fregar suelos hasta que sus dedos sangraran. No sabía entonces que se dirigía directamente al corazón de la familia que la había destruido. No sabía que el señor de la finca era el hombre del que Bobby se había reído mientras tomaban vino, el hermano loco que había sido encerrado. Todo lo que sabía era que el camino era sinuoso, los árboles se cerraban y no tenía a dónde más ir. La finca de los Cain era una monstruosidad de piedra y hierro, encaramada en un acantilado con vistas al río Hudson. No era hermosa de la manera en que lo había sido el ático de Bobby, todo cristal y luz y pretensión. Este lugar parecía una fortaleza construida para mantener el mundo fuera. Grace salió del coche, la grava crujiendo ruidosamente bajo sus botas. El silencio del lugar era pesado, presionando contra sus oídos. No había pájaros cantando, ni tráfico distante, solo el viento en los pinos y la imponente fachada gris de la mansión. La entrada del personal está por la parte de atrás, dijo la señora French, sacando una caja de comestibles del maletero. No le ofreció ayuda a Grace con su maleta. Grace la siguió, con los músculos tensos. Dentro, la casa estaba en penumbra. Pesadas cortinas de terciopelo estaban corridas en cada ventana, filtrando la luz del día en una sombría oscuridad. El aire olía a cera de limón y a papel viejo. Su habitación está en el 3er piso, ala este, instruyó la señora French mientras caminaban por una cocina cavernosa que parecía no haber visto una cena en 50 años. La suite del señor está en el 2º piso, ala oeste. No vaya al ala oeste a menos que se le indique. ¿Quién es él?, preguntó Grace, incapaz de contenerse. ¿El propietario? La señora French se detuvo y se giró, sus ojos entrecerrándose. Su nombre es señor Alistair. Eso es todo lo que necesita saber.
Es un hombre que ha sufrido mucho, y no tiene paciencia para la curiosidad. Usted está aquí para limpiar, señorita Kenny, no para hacer preguntas. La primera semana fue un torbellino de agotamiento. La casa era enorme, y la señora French no había exagerado. Tenían poco personal. Parecía que solo eran ellas dos manteniendo una mansión de 20 habitaciones. Grace fregó suelos de mármol hasta que sus rodillas se amorataron. Desempolvó una biblioteca que contenía más libros de los que había leído en su vida, subiendo escaleras para alcanzar los estantes más altos, sus manos de diseñadora gráfica acalambradas por escurrir trapos. Nunca vio a Alistair. Sin embargo, veía señales de él, bandejas de comida dejadas fuera de las puertas del ala oeste, comidas y devueltas vacías, una sombra moviéndose por el rellano superior a altas horas de la noche, el débil y rítmico sonido de pasos que resonaba a través de los conductos de ventilación cuando la casa estaba en silencio. Era un trabajo solitario, pero el esfuerzo físico era un bálsamo para su mente. Cuando estaba fregando juntas, no podía pensar en las demandas. Cuando estaba puliendo la gran escalera, no podía pensar en la sonrisa de Bobby mientras le mentía. Al 10º día, la rutina se rompió. Necesito que subas el servicio de té, dijo la señora French, limpiándose las manos en su delantal. Parecía pálida, agarrándose el estómago. He comido algo que me ha sentado mal. No puedo subir las escaleras. Grace se quedó helada. Usted dijo que no debía ir al ala oeste. Solo déjalo en la mesa consola fuera de su puerta, espetó la señora French, haciendo una mueca de dolor. Llama una vez, luego vete inmediatamente. No te quedes. Grace tomó la pesada bandeja de plata. La porcelana traqueteó ligeramente mientras sus manos temblaban. Subió la gran escalera, la alfombra absorbiendo el sonido de sus pasos. El ala oeste era más oscura que el resto de la casa. El pasillo era largo, bordeado de retratos cubiertos con sábanas blancas. Llegó a las puertas dobles de la suite principal. Dudó. El silencio aquí se sentía diferente, cargado, eléctrico. Dejó la bandeja en la mesa consola. Levantó la mano para llamar. Desde dentro de la habitación, oyó un estruendo. Cristales rompiéndose. Luego un gemido bajo y gutural de frustración. Grace no pensó. El instinto prevaleció sobre las reglas. Supuso que alguien estaba herido. Giró el pomo. No estaba cerrado con llave, y empujó la puerta para abrirla. Hola, llamó, entrando en la penumbra. La habitación era vasta, iluminada solo por una rendija de luz de la puerta del baño. El aire estaba cargado del olor a café rancio y a enfermedad. En el centro de la habitación, una mesa de dibujo había sido volcada. Había papeles esparcidos por todas partes como nieve. Una figura estaba de pie junto a la ventana, recortada contra las pesadas cortinas. He dicho que salgas, rugió el hombre. Su voz era áspera, sin uso. Grace retrocedió de un respingo. Su cadera chocó con el marco de la puerta, y la pesada bandeja de plata que todavía sostenía se le resbaló de las manos. Se dio cuenta con horror de que no la había dejado. Golpeó el suelo de madera con un estruendo ensordecedor. La tetera se hizo añicos, salpicando agua caliente sobre sus tobillos. El hombre se giró. Se situó en el trozo de luz del baño. Grace jadeó. El lado derecho de su cara era un mapa de ruina. Cicatrices profundas y dentadas corrían desde su sien hasta su mandíbula, tensando la piel, distorsionando su ojo y su boca. No era solo una cicatriz, era la evidencia de un trauma que no debería haber sido sobrevivible. Pero no fueron las cicatrices lo que hizo que la sangre de Grace se helara. Fue el lado izquierdo de su cara. El pómulo afilado, el ojo azul gélido, la curva distintiva de la ceja. Conocía esa cara. Había mirado una versión más suave y lisa de ella durante 2 años. Había besado una cara que se parecía a esta. Bobby, susurró, el nombre escapándose antes de que pudiera detenerlo. El hombre se quedó helado. Su ojo sano se agrandó, fijándose en ella. No era Bobby. Era mayor, más duro, e irradiaba una intensidad aterradora. Se abalanzó hacia ella, moviéndose con un paso irregular y desigual. ¿Qué has dicho?
Grace retrocedió a trompicones, resbalando en el suelo mojado. Yo. Lo siento. Pensé que... ¿Quién eres?, exigió él, cerniéndose sobre ella. Miró hacia abajo, viéndola realmente por primera vez. Su expresión cambió de la ira a un frío y naciente reconocimiento. Te conozco. Eres la chica de los periódicos. La prometida. Grace temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Soy la sirvienta. Trabajo aquí. No, gruñó Alistair Cain. Señaló la puerta con un dedo tembloroso. Eres una espía. Mi hermano te envió. ¿Qué? No, gritó Grace. Fuera, gritó él, su voz quebrándose. Agarró un libro pesado de una mesa cercana y lo arrojó. Se estrelló contra la pared a centímetros de su cabeza. ¡Fuera de mi casa! Grace se giró y corrió. Huyó por el pasillo, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. No se detuvo hasta que llegó a la cocina, desplomándose en una silla, jadeando por aire. No solo estaba trabajando para un recluso. Estaba trabajando para Alistair Cain. El hermano que Bobby le había dicho que estaba muerto para la familia. El hermano del que Bobby le había advertido que era peligroso. Y estaba atrapada en su casa. La cocina estaba en silencio excepto por el áspero jadeo de Grace. La señora French no estaba a la vista, probablemente retirada a su habitación con su enfermedad, dejando a Grace sola con el eco del grito de Alistair. Debería irse. Debería hacer su maleta, caminar por el camino de entrada y hacer autostop de vuelta a la ciudad. Pero la imagen del aviso de desalojo y la cara compasiva de la abogada destellaron en su mente. Si se iba ahora, no tendría hogar. Estaba en la indigencia. El timbre de servicio en la pared sonó. Un toque agudo y furioso. Era la llamada para la biblioteca. Grace se levantó. Sus piernas se sentían como agua, pero una extraña y fría determinación se instaló en su pecho. No había hecho nada malo. No iba a dejar que otro hombre de los Cain destruyera su vida. Caminó hacia la biblioteca. Las puertas dobles estaban abiertas. Alistair estaba sentado en una silla de cuero de respaldo alto, de espaldas a la puerta, mirando la chimenea fría. La habitación estaba oscura, iluminada solo por una única lámpara de escritorio. La señora French está enferma, dijo Grace, su voz temblorosa pero audible. Soy la única aquí. Alistair giró la silla. Se mantuvo en las sombras, manteniendo su lado con cicatrices alejado de la luz. La distancia física entre ellos se sentía como un cañón. Haz tus maletas, dijo él. Su voz era baja, desprovista de la ira gritona de arriba, reemplazada por una calma gélida. Quiero que estés fuera de la propiedad en 1 hora. Haré que traigan el coche. No puedo irme, dijo Grace. Alistair soltó una risa corta y áspera. No tienes elección. Te estoy despidiendo. No sé a qué juego está jugando Robert, enviándote aquí para espiar mi competencia, pero no lo permitiré. Él no me envió. Grace dio un paso adelante. Él me dejó. Alistair hizo una pausa. Giró la cabeza ligeramente, su ojo sano entrecerrándose. ¿Qué? Me dejó plantada en el altar, dijo Grace. La vergüenza quemó sus mejillas, pero forzó las palabras a salir. Hace 2 meses. No apareció. Envió un mensaje de texto. Eso suena como él, murmuró Alistair, casi para sí mismo. Luego se endureció de nuevo. Una historia triste no explica por qué estás en mi casa. Robó mi identidad, dijo Grace. Metió la mano en el bolsillo de su delantal. Había guardado la carta doblada del abogado con ella, un talismán de su ruina. La sacó y caminó hacia el escritorio, golpeándola sobre la superficie de caoba. Léela. Alistair miró el papel, luego a ella. Dudó, su mano temblando ligeramente antes de extenderla. Grace notó que su mano derecha, la que había usado para lanzar el libro, también tenía cicatrices, los dedos rígidos y ligeramente curvados hacia adentro como si los tendones se hubieran acortado. Cogió el papel con la mano izquierda. Leyó en silencio.
El tic-tac del reloj de pie en la esquina pareció hacerse más fuerte. $200.000, leyó Alistair en voz alta. Levantó la vista. Préstamos comerciales fraudulentos. Lavado de finanzas de campaña. Me arruinó, dijo Grace, con lágrimas picándole en los ojos. No puedo conseguir un trabajo. No puedo alquilar un apartamento. La señora French me contrató porque estaba lo suficientemente desesperada como para aceptar un trabajo en efectivo en medio de la nada sin hacer preguntas. No sabía que esta era la casa de su familia. No sabía que era su hermano hasta que vi tu cara. Alistair dejó caer el papel sobre el escritorio. Se reclinó, el cuero crujiendo. La estudió, buscando la mentira. Miró sus zapatos gastados, sus puños deshilachados, el agotamiento puro en su postura. Te usó, dijo Alistair suavemente. Igual que me usó a mí. Me dijo que estabas loco, dijo Grace. Dijo que estabas internado. Conveniente, dijo Alistair. Es más fácil robar la herencia de un hombre si el mundo piensa que es incompetente. Hizo un gesto vago hacia su cara. Después del accidente, me retiré. Robert vio una oportunidad. Él gestiona el fideicomiso familiar. Controla mi acceso a los fondos. Afirma que me está protegiendo, pero está desangrando la finca. He estado tratando de luchar contra él, pero... Miró su mano derecha lisiada. No soy el hombre que era. Necesito este trabajo, dijo Grace. Por favor. Me mantendré al margen. Limpiaré en la oscuridad, pero no puedo volver a la ciudad sin nada. Alistair guardó silencio durante un largo rato. Volvió a mirar la carta legal. Una lenta y oscura sonrisa tocó el lado sin cicatrices de su boca. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa estratégica. Eres una víctima de su fraude, dijo Alistair. Lo que te convierte en una testigo. Grace parpadeó. ¿Qué? Mis abogados han estado buscando una ventaja, dijo Alistair, su voz agudizándose con inteligencia. Robert cubre bien sus huellas. Pero si te hizo esto a ti, si hay un rastro documental. Miró a Grace. La hostilidad había desaparecido, reemplazada por una intensidad transaccional. Puedes quedarte, dijo Alistair. Grace soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Gracias. Con una condición, interrumpió él. Sigues limpiando, pero por las noches, me ayudas. Ya no puedo manejar el papeleo solo. Mi mano se acalambra después de unos minutos de escribir. Serás mi escriba. Vamos a construir un caso contra mi hermano, señorita Kenny. Y vamos a hundirlo. Grace miró al hombre con cicatrices y roto en la silla. Vio la rabia ardiendo dentro de él, la misma rabia que sentía cada vez que miraba su cuenta bancaria. Trato hecho, dijo ella. La dinámica en la casa cambió. El silencio ya no estaba vacío. Estaba enfocado. De día, Grace seguía siendo la sirvienta. Fregaba los suelos y pulía las barandillas, manteniendo la distancia profesional en la que insistía la señora French. Pero a las 7 de la tarde, después de que se retirara la cena, iba a la biblioteca. Alistair generalmente la estaba esperando. Había dejado de esconderse en las sombras, aunque todavía giraba su perfil con cicatrices lejos de ella cuando podía. Trabajaban en los archivos. Alistair tenía cajas de registros financieros, estados de cuenta de fideicomisos y correspondencia antigua que necesitaban ser digitalizados y organizados, para su equipo legal. La experiencia en diseño gráfico de Grace la hacía eficiente en la organización de la información. Creó hojas de cálculo, resaltó discrepancias y encontró patrones que Alistair había pasado por alto en su ira. Pero no era solo trabajo legal. Una noche, Grace encontró una carpeta escondida detrás de una pila de declaraciones de impuestos. La abrió y encontró bocetos arquitectónicos impresionantes, estructuras modernistas que se mezclaban perfectamente con la naturaleza, vidrio y acero surgiendo de bosques y acantilados. Esos son viejos, dijo Alistair desde su escritorio. Sonaba a la defensiva. Son hermosos, dijo Grace, pasando una página. El voladizo sobre el agua. Es genial.
Es imposible, espetó Alistair. Nunca terminé los cálculos de carga estructural. ¿Por qué no? Alistair levantó su mano derecha. Los dedos temblaban violentamente. Daño en los nervios. Nervios cubital y mediano seccionados. No puedo sostener un bolígrafo con la suficiente firmeza para dibujar, y no puedo usar el software. Es demasiado lento, demasiado torpe en comparación con mi mano. ¿Así que simplemente te detuviste?, preguntó Grace. ¿Simplemente te rendiste? No me rendí. Alistair golpeó su mano sana sobre el escritorio. Fui destruido por él. El aire en la habitación se volvió pesado. Grace no se inmutó esta vez. Se acercó al escritorio y se sentó frente a él. Cuéntame qué pasó, dijo. La historia real, no los rumores. Alistair desvió la mirada, su mandíbula tensándose. Hace 3 años. ¿Nochevieja? Robert acababa de ganar su primera elección local. Estábamos celebrando. Insistió en conducir su nuevo Porsche. Estaba borracho. Le dije que no lo hiciera. Tomó una respiración temblorosa. Tomó una curva demasiado rápido en la carretera del acantilado. Volcamos. El coche quedó aplastado por el lado del pasajero. ¿Mi lado? Grace sintió un escalofrío. Tú eras el pasajero. El informe policial dice que yo era el conductor, dijo Alistair con amargura. Cuando desperté en el hospital 3 días después, Robert ya había dado su declaración. Dijo que yo conducía. Dijo que estaba borracho. Tenía el hematoma en el pecho del volante para demostrarlo. O eso afirmó. Me sacó del asiento del pasajero y me puso en el del conductor mientras estaba inconsciente. ¿Por qué?, susurró Grace. Porque conducir bajo los efectos del alcohol habría terminado su carrera política antes de que comenzara, dijo Alistair. Pero para el hermano artista, fue solo una tragedia. Un escándalo, seguro, pero no un crimen que importara a sus votantes. Me sacrificó para salvar sus números en las encuestas. ¿Y las cicatrices? Cristal, dijo Alistair, tocándose la mejilla. Y fuego. El bloque del motor se agrietó. Estaba atrapado. Él salió. Me vio arder durante 2 minutos antes de que llegaran los paramédicos. Grace se sintió mal. Extendió la mano sobre el escritorio, su mano flotando sobre la de él que temblaba. No lo tocó. Sintió que él retrocedería, pero ofreció la presencia de su mano. Te quitó la cara, dijo Grace suavemente. ¿Y tu carrera? Y a mí me quitó la vida. Piensa que somos débiles, dijo Alistair, mirando su mano. Piensa que soy un monstruo escondido en la oscuridad, y piensa que eres una chica tonta que puede descartar. Vamos a demostrarle que está equivocado, dijo Grace. Alistair la miró entonces, de lleno a la cara. Por primera vez, Grace no vio las cicatrices. Vio la intensidad del hombre debajo de ellas. Abre el portátil, ordenó Alistair, su voz ganando una nueva fuerza. Si no puedo dibujar, puedo dictar. Conoces el software CAD, ¿verdad? Sí, lo conozco, dijo Grace, sonriendo ligeramente. Entonces sé mis manos, dijo Alistair. Terminemos ese voladizo. Noviembre trajo un frío mordaz al valle del Hudson. El viento aullaba alrededor de las esquinas de piedra de la mansión, pero dentro, la atmósfera era más cálida. Grace y Alistair habían desarrollado un ritmo. No eran amigos, exactamente. La línea empleador-empleado todavía estaba allí, pero eran aliados. Entonces el mundo se entrometió. Era un martes por la mañana. La señora French había llevado el vehículo de la finca al pueblo a por suministros, dejando a Grace sola en la casa. Alistair estaba arriba en el estudio intentando dibujar con un trozo de carboncillo pegado a su mano, una idea que Grace le había sugerido. El intercomunicador sonó, un sonido áspero y discordante que resonó por el pasillo vacío. Grace frunció el ceño. No esperaban entregas. Caminó hacia el vestíbulo y presionó el botón. Sí, entrega para el señor Cain, dijo una voz. Grace comprobó el monitor de seguridad. Un sedán negro estaba aparcado en la puerta. No era un camión de reparto.
Antes de que pudiera advertir a Alistair, la puerta se abrió con un clic. Alguien tenía el código de anulación. El pánico se encendió en su pecho. Vio cómo el coche aceleraba por el largo camino de entrada. Se giró para subir corriendo las escaleras y advertir a Alistair que se escondiera, pero el coche ya estaba derrapando hasta detenerse frente a la entrada principal. Pasos pesados crujieron en la grava. El pomo de la puerta principal giró. Estaba cerrada con llave. Luego una llave se deslizó en la cerradura. Grace retrocedió mientras la pesada puerta de roble se abría. Robert Bobby Kane entró en el vestíbulo. Se veía exactamente como la última vez que lo vio, guapo, pulcro, llevando un abrigo de pelo de camello que costaba más que la matrícula de Grace. Estaba sonriendo, sacudiéndose la lluvia de un paraguas. «¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Señora French?» Realmente debería cambiar él. Se detuvo. Vio a Grace de pie al pie de las escaleras, agarrando un trapo de polvo como un arma. Llevaba un sencillo uniforme gris, el pelo recogido, sin maquillaje. Bobby parpadeó. Se quitó las gafas de sol. «¿Grace?» El sonido de su nombre en su boca le revolvió el estómago. «¿Qué haces aquí, Bobby?» Su sorpresa se transformó instantáneamente en un encantor resbaladizo y confuso. «Grace, Dios mío. Oí que tenías problemas, pero... ¿Aquí? ¿Estás trabajando como sirvienta para Alistair?» «Estoy trabajando», dijo Grace fríamente. «Algo que tengo que hacer porque me robaste todo lo que tenía». Bobby suspiró, entrando más y cerrando la puerta. «Grace, mira, la boda». Entré en pánico. «Y las finanzas, es complicado. Estaba tratando de protegerte de la volatilidad del mercado. He estado queriendo llamar». «Has estado queriendo llamar», Grace se rió, un sonido áspero. «Mi abogado te ha estado llamando durante 2 meses». Bobby agitó una mano con desdén. «Los abogados complican las cosas. Podemos arreglar esto. Pero ahora mismo, necesito ver a mi hermano». «¿Está arriba?» Se movió hacia las escaleras. Grace se hizo a un lado, bloqueando su camino. Era 6 pulgadas más baja que él, pero se paró en el primer escalón, mirando hacia abajo. «No quiere verte». «Es mi hermano», dijo Bobby, su sonrisa tensándose. «Y soy su tutor legal. Tengo derecho a inspeccionar la propiedad». «Todavía no eres su tutor», dijo Grace, recitando los hechos legales que había aprendido en la biblioteca. «La audiencia de competencia no es hasta el mes que viene. Hasta entonces, esta es su residencia privada, y estás invadiendo la propiedad». Los ojos de Bobby se entrecerraron. El encanto se evaporó, revelando el tiburón debajo. «¿Has estado hablando con él? ¿Qué te ha estado diciendo? ¿Que soy el malo?» «Grace, mira este lugar. Míralo a él. Está loco. Es peligroso». «Él no es el que cometió fraude», dijo Grace. Bobby se acercó más, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara y a lluvia. «¿Crees que estás a salvo aquí? ¿Crees que le importas?» «Eres una sirvienta, Grace. Solo otra cosa para que él la rompa. Ahora quítate de mi camino». Extendió la mano para apartarla. «No la toques». La voz vino de lo alto de las escaleras. Era áspera, pero llevaba el peso de la piedra. Alistair estaba en el rellano. No escondía su cara. Estaba de pie bajo la luz completa del candelabro, sus cicatrices vívidas y brutales. Sostenía un pesado bastón, apoyándose en él, pero su postura era majestuosa. Bobby se quedó helado. Miró a su hermano, y por un segundo, pareció asustado. «Hola, Robert», dijo Alistair. «Fuera de mi casa». Bobby no se fue inmediatamente. Se retiró a la biblioteca, abriéndose paso junto a Grace, afirmando que necesitaba recuperar documentos familiares antes de irse. Alistair, físicamente incapaz de echarlo sin una pelea que no podía ganar, se había retirado a su estudio para llamar a seguridad, pero la tormenta había cortado la línea fija, y la cobertura móvil en el valle estaba muerta.
Grace se encontró acorralada en la cocina. Estaba tratando de hervir agua, una tarea mundana para calmar sus manos temblorosas. Cuando Bobby entró, cerró la puerta detrás de él. El sonido del pestillo al cerrarse fue ensordecedor. «Te ves cansada, Grace», dijo Bobby, apoyándose en el mostrador. Cogió una manzana y la lanzó al aire. «Fregar suelos no te sienta bien. Eres un artista». «Soy lo que necesito ser para sobrevivir a ti», dijo Grace, sin darse la vuelta. «Puedo arreglarlo», dijo Bobby suavemente. Grace se giró. «¿Qué?» «La deuda, las demandas, el puntaje de crédito». Bobby dio un paso más cerca. «Puedo hacer que todo desaparezca. Puedo escribir un cheque hoy por el monto total, más daños y perjuicios. Podrías estar de vuelta en un ático en Manhattan para el fin de semana». Grace lo miró fijamente. Era todo lo que quería. «Libertad». «¿Por qué harías eso?» «Porque necesito un favor», dijo Bobby. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño vial de líquido transparente y un documento doblado. «Alistair es difícil. Se niega a firmar los papeles que autorizan la venta de la propiedad frente a la playa. El mantenimiento está agotando el fideicomiso. Necesito liquidarlo para salvar la finca». «Pues pídele que lo firme», dijo Grace. «No lo hará. Solo para fastidiarme». Bobby dejó el vial sobre el mostrador. «Esto es solo un sedante suave. Valium, en su mayoría. Ponlo en su té. Cuando está somnoliento, es dócil. Solo consigue su firma al final. Eso es todo». Grace miró el vial. «¿Quieres que lo drogue?» «Quiero que lo ayudes», corrigió Bobby. «Está estresado. Necesita descansar. Y la venta es por su propio bien». Sacó una chequera de su bolsillo. Destapó un bolígrafo de oro y escribió rápidamente. Arrancó el cheque y lo sostuvo en alto. $250.000. «Piénsalo, Grace», susurró Bobby. «Quemas este puente y eres libre. O te quedas aquí fregando inodoros para un monstruo que eventualmente se volverá contra ti. Y si te niegas, le diré a la policía que estabas metida en el fraude desde el principio. Diré que tú eras la mente maestra. ¿A quién van a creer? ¿Al congresista electo o a la chica desesperada con antecedentes penales?» Grace miró el cheque. Era la libertad. Era su vida de vuelta. Miró el vial. Era la traición. Extendió la mano y tomó el cheque. Lo miró, su pulgar rozando la tinta. Luego tomó el vial. «Deja los papeles sobre la mesa», dijo Grace, su voz plana. «Vuelve mañana por la mañana». Bobby sonrió. Era la sonrisa de un ganador. «Sabía que eras inteligente, Grace. Estaré aquí a las 9 de la mañana. No me decepciones». Salió, silbando. Grace se quedó en la cocina silenciosa. Miró el cheque. Miró el vial. Caminó hacia el fregadero, descorchó el vial y vertió el líquido por el desagüe. Lo vio arremolinarse y desaparecer. Luego encendió una cerilla en la estufa. Sostuvo el cheque sobre la llama hasta que se prendió fuego. Lo dejó caer en el fregadero y lo vio convertirse en cenizas. Ya no era la víctima de Bobby, y no era su cómplice. Recogió el documento que él había dejado, una transferencia de poder notarial, no una venta de propiedad, y caminó hacia las escaleras traseras. La tormenta amainó durante la noche, dejando el cielo de un azul brillante y duro. A las 8:55 de la mañana, el coche de Bobby volvió a pasar por las puertas. Grace estaba esperando en el vestíbulo. Llevaba su uniforme, la espalda recta, las manos entrelazadas delante de ella. Bobby sonrió, luciendo lleno de energía. «Buenos días, Grace». «¿Está hecho?» «Está en el estudio», dijo Grace. «Te está esperando». «Excelente». Bobby le dio una palmadita en el hombro al pasar. «Tomaste la decisión correcta». Caminó hacia las puertas del estudio y las abrió de par en par a Alistair. «Levántate y brilla, hermano». El estudio estaba luminoso, la luz del sol entrando a raudales por las altas ventanas.
Alistair estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble. No estaba encorvado. No estaba somnoliento. Estaba sentado erguido, vistiendo un traje impecable que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros. Su pelo estaba peinado hacia atrás. Se veía imponente, poderoso y completamente lúcido. Sobre el escritorio frente a él había un pequeño dispositivo negro, una grabadora de voz digital. Bobby se detuvo en seco. ¿Qué es esto? Grace entró en la habitación y se paró junto a la silla de Alistair. No miró a Bobby. Miró la grabadora. Realmente deberías buscar micrófonos, Robert, dijo Alistair, su voz suave y fría. Especialmente en una casa propiedad de un recluso paranoico. Alistair presionó el botón de reproducir. La voz de Bobby llenó la habitación, metálica pero inconfundible. Ponlo en su té. Cuando está somnoliento, es dócil. Le diré a la policía que estabas metida en el fraude. La cara de Bobby se puso pálida. Eso es ilegal. ¿No puedes grabarme sin consentimiento? En realidad, dijo Alistair, sosteniendo un trozo de papel, Nueva York es un estado con consentimiento de una sola parte. Y como esta es mi casa, y estabas amenazando a mi empleada y conspirando para cometer abuso de ancianos y agresión médica, creo que el fiscal del distrito lo encontrará admisible. No te atreverías, se burló Bobby. Piensa en el escándalo, el nombre de la familia. El nombre de la familia ya está arruinado, dijo Alistair. Tú lo arruinaste cuando dejaste a Grace en el altar y le robaste la vida. Yo solo estoy limpiando el desastre. Tengo a la policía en la línea, dijo la señora French, saliendo de las sombras de una esquina, sosteniendo un teléfono móvil. Están en la puerta, señor Alistair. Bobby miró entre ellos, Alistair, el hermano que rompió, Grace, la prometida que descartó, la señora French, la testigo. Se dio cuenta, finalmente, de que estaba en inferioridad numérica. Eres patética, le escupió Bobby a Grace. ¿Crees que te ama? Es un bicho raro. Es mejor hombre de lo que tú serás jamás, dijo Grace con calma. Fuera, Robert, dijo Alistair. Antes de que te haga sacar a rastras. Bobby se dio la vuelta y salió furioso. Momentos después, luces azules destellaron a través de las ventanas delanteras. Alistair soltó un largo y tembloroso suspiro. Se desplomó ligeramente en su silla, la adrenalina desvaneciéndose, dejándolo temblando. Grace extendió la mano y colocó la suya sobre la de él que temblaba en el escritorio. Esta vez, no se apartó. Giró su mano y agarró la de ella, aferrándose como si se estuviera ahogando. Se acabó, susurró ella. Se acabó, repitió él. 2 semanas después, la casa estaba tranquila de nuevo, pero las pesadas cortinas de la biblioteca estaban abiertas, dejando que el sol de invierno inundara la habitación. Grace estaba en su habitación, haciendo su maleta. La demanda en su contra había sido retirada. El arresto de Bobby por fraude y conspiración había invalidado las deudas que él puso a su nombre. Alistair había pagado los honorarios legales restantes como una bonificación. Estaba libre. Podía volver a la ciudad. Podía empezar de nuevo. Cerró la cremallera de la maleta. Se sentía pesada. Bajó las escaleras para despedirse. Encontró a Alistair en el conservatorio, una habitación de cristal y plantas que habían comenzado a limpiar juntos. Estaba de pie frente a una mesa de dibujo, una nueva, mirando una hoja de papel en blanco. ¿Te vas?, preguntó sin darse la vuelta. Ya tengo las maletas hechas, dijo Grace. Transferí la indemnización a tu cuenta, dijo Alistair. Debería ser suficiente para que consigas un apartamento en Brooklyn, para que empieces. Gracias, dijo Grace. Se quedó allí, mirando su espalda. Miró la forma en que la tensión de sus hombros disminuía cuando oía su voz. Miró el lápiz de carboncillo sin usar sobre la mesa. Alistair, dijo. Él se giró. Las cicatrices todavía estaban allí, duras y rojas bajo la luz del sol, pero sus ojos estaban claros. No puedes trazar la línea solo, dijo Grace. Lo sé, dijo él en voz baja. Contrataré a un dibujante, alguien de la ciudad. ¿Alguien que conozca tu estilo?, preguntó Grace.
¿Alguien que sepa cómo piensas? ¿Alguien que sepa que te gusta que el voladizo parezca imposible? Alistair la miró. Un destello de esperanza, aterrorizado y frágil, brilló en sus ojos. No conozco a nadie así. Grace se acercó a la mesa. Cogió el lápiz. Se lo tendió. No me voy, dijo. No si hay trabajo que hacer. Alistair tomó el lápiz. Su mano temblaba. Grace extendió la mano y cubrióla de él con la suya, sus dedos entrelazándose con los de él, creando un agarre estable y unificado. ¿Juntos?, preguntó Alistair, su voz cargada de emoción. Juntos, dijo Grace. Guió su mano hacia el papel. Juntos, trazaron la primera línea recta de un nuevo cimiento. No era un cuento de hadas. Las cicatrices permanecían. El trauma del último año tardaría mucho tiempo en sanar. Pero mientras estaban allí, bajo la luz del sol, trabajando en el mismo diseño, Grace supo que no solo estaba construyendo una casa. Estaba construyendo un hogar.